favorablemente y lo que faltan es algunos detalles para que haya un expediente completamente bien en forma. Muy bien, gracias, doctor. La última. El caso referencial de contagiar inició el viernes. ¿Por qué sabemos esto? Porque, de acuerdo al conocimiento que se ha tenido de la biología del virus SARS-CoV-2, el periodo de contagiosidad se considera que empieza 2 días antes, 48 horas antes del inicio de los síntomas. Cualquier contacto que yo mismo haya tenido, me estoy poniendo como ejemplo para ilustrarlo, le puede pasar a cualquier otra persona, antes del viernes no contribuiría con mi riesgo de contagio. Solamente el que tuve en la mañana del viernes, porque ya ahí podía tener él capacidad contagiante. Ciertamente en las primeras minutos y horas de ese periodo de 2 días, el riesgo es muy bajo porque la emisión de virus es baja y conforme el virus se replica en la vía respiratoria de la persona que finalmente se conoce enferma, entonces empieza a aumentar la capacidad contagiante. Posteriormente inician los síntomas, sigue aumentando la capacidad contagiante del individuo enfermo hasta el día 4 o 5, que es el periodo de máxima concentración de virus en la vía respiratoria, y posteriormente el día 6, 7, 8, 9, 10 y hasta el 12 puede haber presencia de virus y capacidad contagiante, pero se empieza a disminuir esa capacidad de manera acelerada. De tal suerte que el día 14 la persona ya prácticamente no tiene capacidad contagiante, en su mayoría más del 90% son negativos cuando se hacen las pruebas de control, que no necesariamente hay que hacerle a todo el mundo, y entonces se pueden reintegrar a sus actividades. Para el individuo que pudiera estar expuesto, retorno a mi propio ejemplo, es conveniente que en cuanto se conoce que la persona persona potencialmente contagiante, ha tenido enfermedad, entonces uno se ponga en resguardo. ¿Cuáles son las 2 razones fundamentales? Una, la razón general es no contagiar, eso no hay duda, pero hay 2 elementos. Uno empezaría a ser contagiante, igual que la persona que le contagió a uno, mayormente a partir del inicio de los síntomas y hasta el día 4 desde el inicio de los síntomas. Pero puede haber un margen de 48 horas previas al inicio de los síntomas que uno no sepa que es contagiante y entonces pudiera contagiar. La prueba diagnóstica, tanto la rápida de antígenos como la prueba de PCR, que es el estándar diagnóstico, tienen su mayor probabilidad de salir positivas en la persona enferma justamente en el día 4 y en el día 5. Si yo me hubiera hecho la prueba el sábado o el mismo domingo, lo más probable es que habría salido negativa, aun cuando yo resultara contagiado. Yo me hice la prueba hoy me la hice, les comparto de una vez en tiempo real mis resultados, tanto la prueba rápida como la PCR resultaron negativas. Yo en este momento, por ese elemento diagnóstico, sé que tengo ya una probabilidad muy baja de estar contagiado. Sin embargo, y con esto termino, es conveniente que yo y cualquier persona en una situación como la mía, independientemente de quién haya sido el potencial persona contagiante, permanezca todavía hasta el viernes en resguardo, porque aún así la prueba podría estar negativa hoy y que todavía la aparición de síntomas revelara que existe infección. Ese es el esquema básico. Lo otro que le pido a la doctora Lumía, si lo puede detallar, es la mecánica del estudio de contactos, tiene que ver con el tiempo de exposición, la proximidad física de la exposición y la duración de la exposición. Y con estos 3 criterios se clasifica quiénes tienen mayor riesgo de haber sido contactos efectivamente resultantes en contagio y quiénes no. Y posiblemente la doctora Sánchez Cordero estaría en una de las categorías de no alta probabilidad. Pero doctora Lomía, si pudiera comentar un poco sobre eso. Sí, con mucho gusto complementamos lo mencionado. Precisamente esas 3 categorías son las que se estudian y se da seguimiento para efectos precisamente de primero, o el primer paso es identificar quién es contacto. Igual, utilicemos un ejemplo aquí en este momento. Si yo fuera una persona con COVID-19, fuera un caso confirmado de COVID-19 en este momento, todas las personas que están en este momento en esta sala no serían mis contactos, o sea, no se clasifican como contactos. ¿Por qué?
porque estamos a una distancia mayor a los 2 metros, porque estamos en un ambiente que no se consideraría como un espacio cerrado, dado la gran cantidad de espacio y elementos que tenemos alrededor, y porque a través de esa sana distancia, si bien es cierto, yo no estoy utilizando el cubrebocas porque precisamente estoy manteniendo la sana distancia, ustedes, por ejemplo, sí lo están utilizando en el sentido de que, a pesar de que guardan 2 metros, están de alguna manera un poco más congregados que lo que me encuentro yo en este espacio. Entonces, por ejemplo, sería un ejemplo claro de por qué, a pesar de que yo estuviera en este momento con la enfermedad, ninguna de las personas que están en este recinto serían clasificadas como contacto. Lo importante que comentaba ya el subsecretario es precisamente la temporalidad de la contagiosidad de una persona. La mayor contagiosidad obviamente se da cuando expreso los signos y síntomas característicos de la enfermedad, entre los cuales están la tos, el estornudo, que son los que en su momento potencializan el rango y en este caso el tamaño también del inóculo que en su momento yo puedo transmitir hacia otra persona. Entonces, estos 2 días en que se considera una persona todavía como contagiosa previo al inicio de sus síntomas es más bien un rango de seguridad, porque realmente en los 2 días que la persona es asintomática, es decir, que todavía no tiene tos, estornudos, etcétera, pues bueno, la contagiosidad se dará precisamente a través de un contacto muy estrecho. Estamos hablando básicamente de un ambiente familiar en donde la persona podría estar en un contacto, podría haber todavía abrazado o besado a sus seres queridos, y es más en ese nivel o en ese escenario en el que una persona asintomática en sus 2 días previos a iniciar con la enfermedad puede generar un contagio, por eso se consideran esos 2 días. Sin embargo, esos 2 días en donde la persona es asintomática, realmente la posibilidad de contagiar a otras personas pues todavía es mucho menor que obviamente cuando inició con los síntomas. Entonces, en función de eso se hace la categorización, se van identificando los contactos, se marca la fecha, se hace la proyección de estos 14 días y en su momento se pueden programar la toma de muestras para un seguimiento pues de una vigilancia virológica asociada a una vigilancia epidemiológica, sobre todo cuando la persona es clasificada como esencial para efectos de las actividades que realiza. Recordemos que de acuerdo a los lineamientos de vigilancia epidemiológica, por ejemplo, todo el personal médico se considera persona esencial y por lo tanto ellos son sometidos a tomas de muestras más frecuentes que las que se utilizan de manera regular, digamos, en la población o en estos periodos de 14 días, porque una vez demostrado que hubo ya una remisión de la carga viral o una remisión de la enfermedad, si es que fue un caso confirmado, pues la persona pueda rápidamente nuevamente incorporarse a sus actividades que son tan esenciales como el ejercicio de su profesión de la salud. Un Consejo de Seguridad del Comité del Gabinete de Seguridad que tenemos todas las mañanas a las 6, pedimos que nos hicieran llegar cualquiera que se autoidentificara como persona que estuvo en contacto con el presidente a partir de la mañana del viernes 22 de enero, que nos lo hiciera saber. Entonces, doctora Lomía, si pudiera comentar al respecto. Sí, con mucho gusto, doctor López-Gatell. Hasta el momento hay que recordar que tenemos 3 campos o áreas de investigación para efecto de los contactos. Una es el mismo nivel federal, en donde estamos viendo lógicamente los contactos directos con los que pudo haber estado el presidente, sobre todo ese viernes en la mañana temprano y antes de tomar su vuelo, su viaje correspondiente a San Luis Potosí y a Nuevo León. Y precisamente las 2 otras líneas de seguimiento se encuentran a cargo de los estados de Nuevo León y de San Luis Potosí. De la información que nosotros tenemos a nivel federal, se han identificado hasta el momento 11 personas en ese periodo de tiempo, digamos, corto de la mañana, desde que inició el viernes hasta que el presidente se retiró de la Ciudad de México. Se ha compartido también así los vuelos y ya tanto la Ciudad de México
como en su momento el Estado de Nuevo León, están realizando las investigaciones correspondientes en relación a las personas que pudieran identificarse como contactos de los vuelos aéreos que en su momento fueron utilizados obviamente para la transportación del presidente. Hasta el corte del día de hoy, las entidades están trabajando, todavía no han emitido un reporte como tal. Obviamente esto es un proceso de seguimiento que más allá de la identificación de cada uno, pues recordemos que son precisamente los 14 días en donde se tiene que estar dando el seguimiento puntual para ver si en un momento se generan los signos y